Hola queridos niños, nuevamente estamos con el tema de perímetros y áreas, pero ahora vamos a ver áreas de triángulos y para esto vamos a recordar tipos de triángulos. Según los lados vamos a encontrar triángulos que tienen tres lados iguales, dos lados iguales y triángulos que tienen todos los lados diferentes. A los triángulos que tienen los tres lados iguales se les llaman triángulos equiláteros. A los triángulos que tienen dos lados iguales se les llaman triángulos isósceles. Y a los triángulos que tienen los tres lados diferentes se les llaman triángulos escalenos. Ahora veamos los tipos de triángulos según los ángulos. Y según los ángulos veremos que hay triángulos que tienen los tres ángulos agudos, es decir, menor a 90 grados. Tenemos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, que tienen 90 grados. Y tenemos triángulos que tienen ángulos o un ángulo mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. A los triángulos que tienen los tres ángulos agudos se les llamará triángulos acutángulos. A los triángulos que tienen un ángulo recto se llama triángulos rectángulos. Y a los triángulos que tienen un ángulo obtuso se le llama triángulos obtusángulos. Ahora veamos el área de un triángulo. El área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo. Recordemos, el área del rectángulo era base por altura. Entonces, el área de un triángulo será base por altura dividido entre 2, donde la base la vamos a representar con la letra B y la altura con la letra H. Entonces, nuestra forma de definir el área de un triángulo será área es igual a B por H, es decir, base por altura dividido entre 2. Observemos en estos triángulos que el área del triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Si duplicamos este sector y completamos esta parte, encontraremos un rectángulo. Entonces podemos evidenciar que el área de un triángulo es la mitad de un rectángulo. Acá sucede lo mismo. Si duplicamos este sector y completamos acá y hacemos lo mismo con esta otra parte, entonces encontraremos el área de un rectángulo. Lo mismo sucede con este triángulo escaleno. Si completamos este sector acá y este otro acá, encontraremos el área de un rectángulo, siendo así el área de un triángulo la mitad del área de un rectángulo. Ahora veamos un ejemplo, y dice hallar el área del triángulo. Vamos a encontrar entonces un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo será? Como tiene un ángulo recto, entonces este es un triángulo rectángulo, cuya base es igual a 6 centímetros y una altura de 4 centímetros. A ver, recordemos, el área es igual a base por altura dividida entre 2. Si reemplazamos datos tendremos 6 centímetros, que es la base, por 4 centímetros, que es la altura. Todo eso dividido entre 2. 6 por 4, esto es igual a 24. 24 dividido entre 2, eso nos dará igual a 12 centímetros cuadrados. Entonces, el área de este triángulo será 12 centímetros cuadrados. Sí, recuerda que el área siempre se mide en unidades cuadradas. Veamos un segundo ejemplo. Acá nos dice hallar el área del triángulo cuya base es igual a 5 centímetros y altura es igual a 5 centímetros también. Si vemos, este triángulo pareciera que es equilátero, pero en realidad es un triángulo isósceles, ya que estas dos medidas, ¿sí?, son diferentes a la base. Recurrimos nuevamente a la fórmula, que es base por altura dividida entre 2. Si reemplazamos datos tendremos que el área es igual a 5 centímetros por 5, que también es la altura. Todo eso dividido entre 2. 5 por 5 es igual a 25 y dividido entre 2 nos dará igual a 12,5. El área de este triángulo será entonces 12,5 centímetros cuadrados. Está fácil, ¿verdad? A ver, te dejo este ejercicio para que lo completes tú. Tenemos un triángulo cuya base es igual a 4 centímetros y altura 3 centímetros. Te dejo la fórmula para que puedas reemplazar y encuentres el resultado. Si vemos, este triángulo es un triángulo escaleno, o también podemos decir, como tiene un ángulo obtuso, es un triángulo obtusángulo.
Pon pausa en el video y resuelve este ejercicio. Muy bien, ahora resolvemos junto conmigo. Ahora reemplazamos datos y la base es igual a 4 centímetros. La altura será 3 centímetros. 4 por 3, esto es igual a 12 y dividido entre 2 nos dará 6, siendo el área 6 centímetros cuadrados. Si sacaste el mismo resultado, nos tiqueamos un bien. Y si sacaste otro resultado, entonces verifica dónde estuvo el error. Veamos el siguiente ejercicio y acá nos dice hallar el área del triángulo cuya base es igual a 12 centímetros y altura 10,4 centímetros. Nuevamente vamos a reemplazar datos y multiplicamos 12 centímetros por 10,4. Todo eso dividido entre 2 nos dará 62,4 centímetros. Acá lo que tenemos que hacer ahora son operaciones con decimales. Entonces puedes acudir a hacer tus operaciones auxiliares en tu pizarra casera o en una hoja auxiliar. Y todo ese resultado dividirlo entre 2 y nos dará como área del triángulo 62,4 centímetros cuadrados. Ahora te dejo este ejercicio para ti y dice hallar el área del triángulo cuya base es igual a 12,5 centímetros y altura 5,6 centímetros. A ver, te dejo la altura. Nuevamente pon pausa en el video y ahora resuelve tú este ejercicio. Ahora reemplacemos datos. La base es igual a 12,5 y la altura será 5,6. Si multiplicamos eso y dividimos entre 2, tendremos que el área es igual a 30 centímetros cuadrados. Si sacaste el mismo resultado, colócate un bien. Y si sacaste otro resultado, verifica dónde te equivocaste. Ahora veamos el área del siguiente triángulo. Acá tenemos un triángulo obtusángulo, el cual tiene como base 7,4 y altura 6,2. Si reemplazamos datos, 7,4 por 6,2, hacemos la multiplicación de decimales y dividimos entre 2, tendremos como resultado 22,94 centímetros cuadrados. Acá tenemos un ejercicio diferente y dice calcular el área de los triángulos rojos. Entonces tenemos una figura donde se encuentran dos triángulos rojos. La medida de la base es igual a 20 centímetros y la altura es 8 centímetros. Pareciera que el ejercicio tiene dos partes, pero en realidad simplemente es una. Si agarramos este triángulo y completamos en este otro lado, tendremos entonces también un triángulo, el cual será isósceles, cuya base también será 20 centímetros. Y la altura ya tenemos que es 8 centímetros. Entonces reemplazamos datos. El área es base por altura dividido entre 2. Si el área es igual a 20 centímetros y la altura 8, tendremos 20 por 8, 160. Todo eso dividido entre 2 nos dará igual a 80 centímetros cuadrados. Otra opción, un poco más larga tal vez será encontrar el área de este triángulo. Si encontramos la mitad, entonces esto valdrá 10. Y 10 por 8 nos dará igual a 80. Dividido entre 2 nos dará igual a 40. 40 más 40 también nos dará 80 centímetros cuadrados. Ahora veamos cómo calcular el área del triángulo amarillo. A ver, para eso tenemos como datos 6 centímetros y altura 4 centímetros. Te dejo el ejercicio para que pienses un momento y veas cómo puedes calcular el área solamente del triángulo de color amarillo. Recordemos, el área del triángulo es base por altura dividida entre 2. Entonces una opción sería hallar el área de todo el triángulo. Si reemplazamos datos tendremos la base igual a 6 y la altura 4, 6 por 4 nos da 24 y todo eso dividido entre 2 nos dará igual a 12 centímetros cuadrados. Es decir, el área de todo el triángulo será igual a 12 centímetros cuadrados. Pero como tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos, dividimos esta área entre 4. 2 entre 4 nos dará igual a 3. Entonces 12 dividido entre 4 nos va a dar a 3 centímetros, siendo el área de un triángulo
en este caso el color amarillo, 3 centímetros cuadrados. Una segunda opción, o tal vez resolviste de la siguiente forma. Si todo esto tiene una longitud de 4 centímetros, observa, esto llega directamente a la mitad. Entonces tendremos que calcular simplemente el área de un triángulo. Si esto vale 4, entonces la mitad será 2. Y la base tiene como longitud 6. Si dividimos entre 2, tendremos a 3. Si sacamos el área de un triángulo de base 3 y altura 2, 3 por 2 nos dará 6. Dividido entre 2 nos da también los 3 centímetros que hemos encontrado. Ahora encontremos el área de la siguiente figura. Acá tenemos una figura compuesta por un triángulo y también un cuadrado. Entonces, para encontrar el área total, lo único que haremos es encontrar primeramente el área del triángulo. Para el área de triángulo ya conocemos la fórmula, que es base por altura dividida entre 2. La base, acá no tenemos ese dato, pero acá abajo se repite y tenemos que es 4 centímetros. 4 por 2, reemplazamos datos, o 2 por 4, eso es igual a 8. Dividido entre 2 nos dará igual a 4 centímetros cuadrados. El área del triángulo. Ahora encontremos el área del cuadrado. El área del cuadrado, si recuerdas, era lado por lado. Y si reemplazamos datos, tenemos 4 por 4 centímetros. 4 por 4, esto nos va a dar igual a 16 centímetros cuadrados. Como en el ejercicio nos piden encontrar el área total de esta figura, lo único que haremos es sumar ambas áreas. Es decir, área del triángulo más área del cuadrado, 4 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados. Y el total será 20 centímetros cuadrados. No está complicado, ¿verdad? Ahora voy a dejarte este ejercicio para que lo completes tú, que nuevamente está compuesto por dos figuras, un triángulo y esta vez un rectángulo. Las medidas son las siguientes. Tienes de base 3 centímetros, altura del rectángulo 2, altura del triángulo también 2 y su base obviamente será también 3. Completa por favor este ejercicio y conmigo nos vemos en el siguiente video. Chao chicos.